Estamos acá con Daniel Brailovsky, gracias por la comunicación. Él es profesor y licenciado en educación inicial, doctor en educación y licenciado en educación musical, y su libro más reciente aparición, Pedagogía entre paréntesis, que toca algunos de los temas que nosotros vamos a charlar ahora a continuación, y además nos conocimos como un gran defensor pedagógico y político contra el cierre de los 29 institutos de formación docente en la Ciudad de Buenos Aires, lo que se conoció como la pelea contra el Unicaba. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal Federico? Buen día. Bien, estamos con Camila también, conductora de nuestro nuevo programa de educación en La Izquierda Diario Multimedia, y queríamos arrancar porque escuchamos y leímos en una de tus tantas entrevistas que estás haciendo estos meses en live, en las redes, algo que quizás pueda parecer una obviedad, pero que se habla poco, que es cómo el ritmo de la tecnología se impone en la sociedad, y es también un ritmo que imponen los mercados y las empresas que comercializan esa tecnología. Entonces te queríamos preguntar qué querías decir un poco con esto, o qué bondades o contradicciones tiene para vos el uso también de la tecnología en educación, y si estos mercados tienen nombre y apellido, y también cómo actúan los gobiernos al respecto. Claro. Sí, digamos que en el mundo de la educación existe una asociación más o menos naturalizada, poco discutida, poco cuestionada, entre uso de tecnologías e innovación pedagógica, como si el uso de los dispositivos, de los programas, de los medios tecnológicos fuera un sinónimo de una visión progresista de la educación, ¿no es cierto? Y a mí me parece que esto está impulsado por esta idea de que vivimos una época de cambios vertiginosos, de cambios rápidos, hacia los que irremediablemente nos dirigimos. Entonces se habla del docente del futuro, del docente del mañana, de la escuela que se viene, etcétera, como si se tratara de un cambio cultural. Y en realidad, si miramos los cambios culturales ligados a las tecnologías, desde ya que existen, digamos, no es lo mismo usar WhatsApp que no usar WhatsApp, no es lo mismo el mouse que el touch, ponele. Existen algunos cambios tecnológicos que inciden fuertemente en los modos de comunicarnos, de pensar, de escribir, etc. Pero el 99% de los cambios tecnológicos están impulsados no por un cambio cultural, sino por una motivación comercial. Es decir, ¿a quién le conviene que todo cambie vertiginosamente y rápido? Le conviene a las empresas que producen la tecnología, porque de esa manera, si vos tenías el Moto G5, cuando sale el Moto G6, sos un idiota, y las publicidades contribuyen a que vos sientas deseos de actualizar tus dispositivos, tus programas, tus entornos. Pero creo que la mimetización entre este cambio impulsado por los deseos, digamos, de comercializar su tecnología de las grandes empresas, no puede traducirse sin mediaciones a la idea de la innovación pedagógica, ¿no es cierto? Entonces ese es un poco el punto crítico del asunto, me parece. Uh-huh. Y porque yo escuché que mayormente otras empresas como Zoom, Amazon, Facebook, Google, en otras partes del mundo, en Estados Unidos y en Europa, ya están directamente metidos como plataformas educativas dentro de lo que llamaríamos la educación pública en otros países. Y digamos que desde antes de la pandemia, la discusión sobre el uso de las tecnologías en las aulas ya existía, y era una discusión que estaba marcada por los mismos términos que ahora se enfatizan. Es decir, mirar al docente como tecnológico solía significar, antes, insisto, de todo esto, mirarlo en términos muy prácticos, ¿no? Como un docente preocupado por el diseño de la clase, por un docente en el cual todas las preocupaciones críticas, políticas y además todas las preocupaciones éticas aparecían un poco desdibujadas. Es decir, los intereses de las empresas, que son los intereses de difundir, instalar, solidificar el uso de sus tecnologías, obviamente hacen que se ponga más el acento sobre los aspectos técnicos del oficio. Y entonces ahora, en este contexto en el cual todos caímos en la educación virtual, como me gusta decir, ¿no? Parafraseando a un exministro de Educación, ahora que todos caímos y no tenemos más remedio que utilizar medios tecnológicos, lo viniéramos o no lo viniéramos haciendo, nos guste o no nos guste, lo que se pone en evidencia es que necesitamos humanizar el uso de esas tecnologías.
Y esas tecnologías muchas veces imponen modos de comunicarse, modos de entenderse. Desde el punto de vista laboral, ni hablar, desdibuja completamente la jornada laboral, el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, etcétera. Pero incluso sin entrar, digamos, en un código digamos, de lo que significa desde el punto de vista de los derechos laborales, desde el punto de vista estrictamente profesional, también rigidiza las comunicaciones, estereotipa la relación docente-alumno a los íconos que traen las plataformas y los entornos. No sé, en Zoom vos podés levantar una manito amarilla así, y se supone que ese es el modo que tiene el alumno de levantar la mano. Bueno, un aula real es infinitamente más compleja, infinitamente más interesante. Esto no es que las empresas tengan la culpa de esto, las empresas diseñan los productos que diseñan y después es lo que hay y la gente lo usa, y a veces además surgen alternativas interesantes que, como no pertenecen a las grandes compañías, siempre aparecen un poco escondidas en segundos y terceros lugares. Pero creo que lo que nos demanda todo esto es un trabajo de humanización del uso de los recursos tecnológicos, de problematización en clave política de los recursos tecnológicos, elegir bien las herramientas para usarlas bien, aprender a usarlas con trucos que las humanizan y, por supuesto, prevenirnos de que las herramientas no terminen usándonos a nosotros, como suele pasar con los recursos informáticos y tecnológicos, ¿no? Daniel, y tomando esto último que vos estás comentando sobre cómo los y las docentes podemos implementar determinadas tecnologías para nuestras clases junto a nuestros alumnos y alumnas, me preguntaba cómo ves vos que puede darse esto, teniendo en cuenta que hay mucha desigualdad en el acceso, teniendo en cuenta que la educación a distancia en un contexto como el actual está mostrando a las claras que ya esa desigualdad existía previamente, pero ahora con el uso de la tecnología, que es algo casi indispensable actualmente para poder de alguna manera tener algún vínculo con nuestros estudiantes, ¿qué te parece a vos que se puede impulsar a partir de las comunidades educativas, desde las escuelas, junto a las familias y los estudiantes, para garantizar de alguna manera ese acceso? Sí, claramente la cuestión del acceso es la más caliente, la que más preocupa, ¿no es cierto? Para los que ya estaban en el borde de la escolaridad, el no disponer del espacio físico de contención humano, el espacio de encuentro, seguramente es como un empujón que los saca violentamente del aula, ¿no? El otro día Marcelo Caruso, este pedagogo argentino que está radicado en Alemania, decía que la pandemia a nivel educativo es como una máquina de hacer ver. A mí me pareció interesante la imagen, ¿no? La metáfora. Una máquina de hacer ver porque pone en evidencia cosas que antes ya existían, como vos bien decías, Camila. Yo, por ejemplo, doy clases en un profesorado nocturno, en el que viene gente a lo mejor de la provincia, del conurbano, de distintos lugares, y la reman, para estudiar el profesorado. La vocación los impulsa, pero las condiciones no los ayudan, y a veces vos ves a las alumnas que vienen con el hijito a UPA en el turno vespertino a concurrir a las clases, ¿no? Durante el cuatrimestre, habitualmente yo percibía que había alumnos que se iban cayendo, digamos. Yo tenía mi lista de asistencia y al finalizar el cuatrimestre me daba cuenta que había unos cuantos que empezaron y no terminaron, no porque no tenían computadora, no porque no tenían Zoom, o porque no tenían una buena conexión a internet, porque no tenían tiempo, o porque no tenían plata para el colectivo, o porque no tenían beca de apuntes, o porque no tenían las condiciones necesarias para sostener una carrera superior. Es decir, la pandemia lo que hace es poner en otros términos, mostrar otras debilidades que son tal vez más visibles, que el alumno faltó, que el alumno no volvió a aparecer en el aula, y entonces me parece que también es un llamado de atención, debería ser una oportunidad para muchas cosas, lo que está pasando, en términos tecnológicos, como decíamos antes, para poner las tecnologías en su justo lugar, digamos, ¿no? Redimensionarlas técnica y digamos prácticamente, pero también redimensionarlas políticamente. Y desde el punto de vista de las desigualdades, bueno, es evidente que el desmantelamiento que hubo de algunos
programas importantes de distribución de recursos tecnológicos, como Conectar Igualdad en su momento, en los últimos años ahora están mostrando también sus efectos, y la falta de suficientes programas de provisión de insumos, etcétera, digamos, de considerarlo como un recurso público que circule de una manera mucho más fluida, sería altamente conveniente, pero eso viene del Estado, no puede venir de ningún otro lado. No podemos esperar que Microsoft, que Intel, ni que Apple se preocupen por los temas de las desigualdades sociales, ¿no es cierto? Eso tiene que venir del Estado y lo tienen que reclamar las organizaciones sociales, tiene que darse en un plano que excede lo pedagógico, además. No, está bueno esto que planteas, Daniel, porque yo el otro día estaba yendo a las entregas de alimentos en la escuela y justo me crucé con un estudiante secundario, porque la escuela Normal 5 tiene primaria y tiene la secundaria también, entonces muchos de mis chicos terminan la primaria y después los encuentro en el normal, y me dijo que le resultó bastante complicado bancarse la virtualidad, y me contó que el papá, que era el principal sostén de familia, en el medio de la pandemia lo despidieron, y me lo encuentro al pibe con su bicicleta y su caja de Rappi, ¿no? Que es algo que, bueno, que ya empezamos a acostumbrar a ver en nuestros estudiantes secundarios, y esto a nosotros nos empezaba a llevar a hacer una reflexión más post-cuarentena, ¿no? Porque, bueno, ahora no estamos bancando toda la virtualidad, vemos hasta dónde podemos ayudar, intentamos ser solidarios entre todos, pero a pensar cómo será la educación en Argentina, bueno, se puede pensar en otras partes del mundo también, post-pandemia o post-cuarentena y post-pandemia, como dos tiempos distintos, y que no sabemos esos tiempos a ciencia cierta cuánto será. Quería preguntar a vos, ¿cómo te imaginás la escuela post esta situación pandémica? Y fíjate que el ejemplo que diste, este elemento, digamos, de que el pibe tuvo que ponerse a laburar con esta aplicación Rappi o cualquiera de esas que son de delivery, en sus inicios estas aplicaciones también fueron promocionadas como una oportunidad de libertad laboral, como proponiendo, sé un emprendedor de tu vida, no tengas jefe, laburá con lo tuyo, en vez de tener jefe tenés tu propio celular y vos te autogestionás el trabajo. Y digo, la falacia que hay ahí, que uno diría de la explotación a la autoexplotación, bueno, sigue siendo explotación, en realidad se desdibujan un montón de cosas en ese tipo de, en el mundo laboral, quiero decir, cuando las tecnologías irrumpen también con promesas falsas, ¿no es cierto? Entonces mirá qué paradoja, ¿no? Que estamos hablando de las desigualdades educativas en clave de cómo se las ve en el caso de lo tecnológico, y aparece una desigualdad, una cuestión preocupante en el plano de lo laboral, también atravesada de lo tecnológico, ¿no? Pero ¿cómo me imagino la escuela post-pandemia? Bueno, me imagino un regreso lento, no va a haber, todos hablan del día después, que parece bastante evidente que no va a haber un día después, sino que va a haber un retorno muy gradual. Se está hablando de volver a las aulas burbuja con pocos estudiantes que van 2 o 3 veces por semana. Creo que recuperar la normalidad va a llevar un tiempo largo y no lo vamos a percibir como el día después. Entonces, creo que el hablar de la educación el día después debería pensarse más como hablar de cómo vamos a gestionar esa transición y cuáles son las prioridades que se van a ir dando. Entonces me parece que a la hora de jerarquizar y de dar prioridades, claramente las personas que están, los estudiantes y las familias que están en una posición más vulnerada, más frágil desde el punto de vista social, deberían tener una cierta prioridad para volver a la escuela, como así también los más chiquitos, los que empezaban la escolaridad, por una cuestión que desde la perspectiva pedagógica es muy nítida. El que ya sabía ser estudiante, el que ya tenía construido el lugar de estudiante, este lugar liberador que es el lugar del estudiante, porque la escuela es el lugar en el cual no estás trabajando, no estás pensando utilitariamente, estás de alguna manera disfrutando de la mayor riqueza que existe, que es el tiempo libre, el tiempo no utilitario, no mercantil, y dedicándote al estudio, que pensado amorosamente es una forma de mirar el mundo caracterizada por la amorosidad, por la atención, por el maravillarse frente a las cosas, de un mundo generoso, digamos. Entonces creo que los más chiquitos, los que no habían construido todavía su lugar de escolaridad, también son los que más necesitan cuanto antes volver a la escuela, ¿no es cierto?
y asimismo los que están en estadios liminales, ¿no? En puntos de transición, comenzando carreras, terminando o empezando niveles, etc. Por eso creo que más que un día después va a haber una larga, lenta y difusa transición en la cual el punto álgido van a ser las prioridades. Y sabes que el otro día con Fede estábamos charlando sobre todo lo que se vio últimamente a través de las redes y los medios con respecto a una docente que estaba dando clases en el programa de la TV pública, en Seguimos Educando, que se equivocó dando clases, y bueno, y se nos ocurría aprovechar que estábamos acá conversando con vos sobre todos los otros temas, y pedirte una opinión. ¿Qué te merece a vos, qué opinión te merece eso que sucedió a través de las redes y los medios que repetían y repetían diversas opiniones sobre esto que había sucedido, ¿no? Yo no vi esos videos, escuché hablar. Alguien me contó algo de que una maestra se había equivocado y después se viralizó, como que la gente de alguna manera se regodeaba mostrando una y otra vez el error que había cometido la maestra. No sé si era un error de escritura o qué cosa, ¿no? Pero si se trata a lo mejor de hablar como usando esto como apoyo, como pretexto de la imagen pública del docente, digamos, y de las cosas que de los docentes nos fascinan, nos interesan, admiramos, y de las cosas de los docentes que cuestionamos o problematizamos como sociedad, como cultura en esta época, me da la sensación de que estamos viviendo una situación en la cual invita a mirar de nuevo a los docentes. Digo, a partir de esta situación, cuando un montón de familias tuvieron que empezar a ayudar a sus hijos a estudiar en la casa, una de las cosas que se puso en evidencia es que el trabajo docente no es tan fácil, que no es tan fácil sostener un plan de estudio, un plan de trabajo, un plan de aprendizaje con los chicos, aceptado por los chicos, que tenga el efecto de que los chicos terminan aprendiendo a leer, a escribir, las operaciones básicas, a interesarse por las ciencias naturales, las ciencias sociales, etcétera. En la escuela se trabajan a partir de una expertise de los docentes que en este contexto se puso en evidencia. Creo que muchas familias recién con esto cobraron conciencia del grado de especialización que tiene la tarea docente, ¿no? Y a los docentes se les viene dando desde hace décadas, ¿no? Las pedagogías críticas desde los años 60, que criticaban a la escuela, y las críticas a la llamada escuela tradicional, han puesto al docente en un lugar frágil, y todo análisis del rol docente pasa por esta reflexión ya un poco desteñida sobre la pérdida de autoridad, la inversión de la asimetría y todos los nombres que se le quiera dar. A mí me da la sensación de que en este momento, y no por la pandemia, sino que en general el pensamiento pedagógico está de alguna manera recalculando lo que llamábamos las críticas hacia la escuela. Que criticar a la escuela cuando la criticaba Bourdieu en los años 60 no es lo mismo que criticarla ahora, porque en aquella época la escuela era una institución muy sólida, la escuela era una institución de autoridad indiscutida, la escuela era una institución a la que, lo que preocupaba era su carácter performativo, que fuera avasallante. Es decir, que allí donde la escuela estaba para alfabetizar, para ampliar los horizontes culturales, no terminara teniendo unos efectos secundarios autoritarios, que se venían acallando las singularidades o las identidades, o imponiendo un modelo hegemónico de la cultura, pero que en esta época en la cual la escuela es una institución mucho más frágil, yo creo que si la seguimos atacando se rompe. Lo que hay que hacer ahora es defender a la escuela, defender el lugar del docente, y hacer de alguna manera una reconstrucción amorosa del sentido profundo que tiene la escuela en una sociedad. Mirá, leí un libro que me partió la cabeza, diría uno de los libros más relevantes de los últimos años, se llama Defensa de la Escuela. Está escrito por dos belgas, Jean Magellan y Martin Simons, y traducido, hay una versión en español del 2014, de Nuño y Dávila. Y en este libro, de alguna manera, lo que se plantea es la necesidad de esta época de comenzar a mirar de nuevo amorosamente a la escuela, porque la escuela habilita para las personas algo que no es habilitado en ningún otro lado. Conversando con Jorge La Rosa, uno de los autores de este libro,
esto lo recupera Jorge en uno de sus libros más recientes, decía que lo que hay que preguntarse es, si una sociedad tiene un palacio de justicia, es porque en la sociedad existe una creencia compartida, disputada. No todos pensamos lo mismo, pero todos creemos que existe algo llamado justicia. Si existe un palacio legislativo es porque creemos que existe la ley. Ahora, si existe una iglesia en una sociedad, estamos los ateos, están los creyentes, sin embargo, existe una iglesia porque se disputa o se promueve la existencia de Dios, ponele. Ahora, si existe una escuela, ¿cuál es la creencia en la que reposa la existencia de, no una escuela, sino miles y miles de escuelas en las que la gente pasa un montón de tiempo? ¿Por qué existen las escuelas en una sociedad, en una cultura? Y a mí me parece que la razón por la cual existen las escuelas la podemos discutir, ¿sí? No es una creencia totalmente compartida. Hay quien piensa que la escuela sirve para prepararnos para el mercado, por ejemplo, y que los pibes van a la escuela para aprender inglés y para ser emprendedoristas y para triunfar y ganarle a los demás en un mercado competitivo. Hay quienes creemos que no, que la escuela sirve para liberar tiempo, para que tu identidad existe y se respeta, pero no es un destino forjado a hierro, que vos podés de alguna manera ir a la escuela para imaginarte destinos distintos de los que estaban marcados en tu trayectoria vital, que te libera tiempo para pensar, para pensarte, para estar con otros, para construir lo común, y creo que a esos valores es a los que de alguna manera hay que volver, si tenemos la oportunidad también de volver a la escuela físicamente, sería lindo volver a la escuela mirándola con otros ojos, ¿no? Y de alguna manera resignificando el estereotipo del docente medio gasalliano, en el cual se regodea tanto la gente de criticar un error, etcétera. Por supuesto, todo el mundo se equivoca, no sé qué error habrá cometido esa docente para que después la viralicen. A mí me llegaron otros videos mucho más graciosos también de la maestra tratando de decir el discurso del Día de la Bandera y le ladra a los perros y entonces sale a las puteadas porque tuvo que cortar el video, ¿no? Pero creo que vale la pena reconstruir esa mirada amorosa hacia el lugar social de la escuela, porque es una institución que podrá perpetuar las desigualdades sociales, como dicen las críticas reproductivistas, pero a mí no me cabe ninguna duda de que el mundo sería mucho más injusto sin escuelas, mucho más desigual, mucho más salvaje. Bueno, Daniel, gracias. Está buenísima la charla porque incluso la propia pandemia y virtualidad... Da para otra... Sí, da para otro debate. Pone en cuestión esto porque realmente yo veo con cierta preocupación esos valores que vos decís, yo creo que están en disputa. Yo creo que quienes quieren que la escuela sea mera reproducción de mano de obra barata para los grandes capitales están incidiendo políticamente también en la realidad, tanto empresas como gobierno, y yo creo que una de las tareas de los docentes, además de las luchas, si se quiere, más corporativas que tenemos en general, desde el teletrabajo, el salario, condiciones laborales, es realmente crear una escuela con otros valores, con valores de solidaridad, con reales valores de igualdad, y es una pelea que los docentes no pueden decir que no quieren dar, que no se puede dar, o que no está al alcance de dar. Yo creo que se construye mucho en las aulas, se construye mucho en los barrios, se construye también en los sindicatos, otra visión y otros valores de la escuela. El otro día escribíamos que, retomando a Gramsci, que tiene algunos conceptos pedagógicos que son bastante interesantes, Gramsci decía una escuela para que todo obrero pueda ser gobernante, decía, en el sentido de liberar totalmente la capacidad de cada uno de los individuos para transformar de conjunto la sociedad y unir también las críticas pedagógicas con la lucha de los jóvenes de Rappi, que mañana van a hacer que el miércoles 1, mañana van a hacer un paro nacional, que con la lucha también de los movimientos democráticos, de mujeres, de los trabajadores, para que la escuela realmente esté unida completamente a la vida. Me parece que es una pelea muy, muy buena para dar.